A partir de ahora, comienza la única revista de la radio. Así es nuestra vida. 2 horas de actualidad, noticias, deporte, espectáculo y mucho, mucho más. Con la conducción de Edith Orpianés. Así es la vida, de caprichosa. Así es nuestra vida, a 5 minutos de las 18. Estamos con una entrevista telefónica. Vamos a tener a un integrante de la Confederación del Trabajo de la Economía Popular, Celso Moliné. Muy buenas tardes, Edith Orpianés te saluda. Te voy a dejar con Federico Tartufoli, quien te va a hacer las preguntas correspondientes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Celso? Muy buenas tardes. En el día de mañana, bien anunciamos en el inicio de nuestro programa, va a haber una jornada de protesta por distintos puntos en la ciudad de Rosario, como también en todo el país. Contanos un poquitito de qué se trata esta jornada de protesta y por qué se anuncia nacionalmente también. Mira, la jornada de protesta, no sé si decir por suerte o por desgracia, tiene muchas aristas. Sí. El día de mañana va a ser un día muy conflictivo, particularmente en nuestra ciudad, pero también a lo largo y ancho del país. En nuestra ciudad, desde la CETEP, unido a las organizaciones sociales como la CCC y Barrios de Pie, vamos a lanzar una medida de fuerza que viene acompañando lo que es una medida a nivel nacional, que va a ser de cortes en los accesos en algunos de los accesos a la ciudad, principalmente en la circunvalación, en el acceso de la autopista Buenos Aires-Rosario, y esto tiene que ver con el pedido de la implementación de la emergencia social. La emergencia social que, disculpa que te interrumpa, que fue aprobada, es una ley que fue aprobada por el Congreso de la Nación a fines del año pasado y que todavía no ha sido implementada, ¿bien digo? Sí, en realidad, más que aprobada en el Congreso, además fue firmada por el gobierno nacional y por las organizaciones que fueron las impulsoras de ese proyecto, en el cual también adhirió la CGT como parte de ese envión que tenía que ver con un proyecto de emergencia social, que es el reconocimiento para miles y miles de trabajadores de la economía popular, que es un hecho histórico porque no estaba reconocido por parte del Estado esos trabajadores, y esto obligaba al Estado a generar un relevamiento de esos trabajadores y, por supuesto, luego del relevamiento, generar lo que fuese una paritaria social, lo que es un consejo del salario social complementario, para que estos trabajadores por lo menos alcanzaran el salario mínimo vital y móvil, lo cual era un hecho histórico. Bueno, esto que fue un empuje muy fuerte y se dio a través de la lucha durante todo el año 2016, quedó en la nada, quedó en el vacío, solo en el diálogo con el gobierno nacional, y en este año se siguió presionando para que el gobierno nacional avance sobre esta ley de emergencia social, que es muy importante para los sectores populares, y la verdad que no ha hecho ninguna mella en el gobierno nacional. No les importa demasiado llevarla adelante, destinar partidas presupuestarias para que se ejecuten. Estamos hablando de este proyecto de ley que ampara a través de sus distintas herramientas la creación de 400.000 puestos de trabajo, algo claro, que se necesita imperiosamente en esta Argentina recesiva de hoy. Claro. Sí, recordemos que los 400.000 puestos de trabajo es algo que contempla esta ley de emergencia social, que como bien decías, todavía el gobierno no la ha puesto en práctica. Y también otro de los cuestionamientos que hacen y demás es que llegue a nuestra provincia, a nuestra ciudad, los programas como Argentina Trabaja y Ellas Hacen, que nunca fueron implementados en nuestra provincia y que generan también de esa manera, es una manera también de generar puestos de trabajo, ¿no? Sí, además genera puestos de trabajo organizado, porque lo que plantea y promueve la Argentina Trabaja es trabajo cooperativizado, sí, en el cual el Estado, a través de las organizaciones, se hace el cargo de tareas y servicios que son fundamentales para el desarrollo normal de la sociedad, de las grandes urbes como puede ser Rosario, y ese trabajo está organizado a través de cooperativas que dependen y que coordinan con el Estado tareas que son necesarias para las ciudades.
acá hay una cuestión política de fondo de por qué en la provincia de Santa Fe no se implementó, pero durante el gobierno kirchnerista se pateaban la pelota en cuanto a que quién no enviaba la orden de que se implementara, o si la provincia no deseaba que esto sucediera. Claro. Ahora pareciera ser que la cosa más clara, que la provincia que está mandando la llegada, aunque sea en una primera instancia, de algunos programas de estas características, y la Nación lo ha negado rotundamente. Claro, recordemos que la ciudad de Rosario, según el índice del mismo INDEC, es con la mayor desocupación, la ciudad con mayor desocupación del país. Para ir cerrando y también sacarte un poquito en sí de lo que tiene que ver con la protesta de mañana, que después te voy a preguntar dónde va a ser, en qué horario y demás, teniendo en cuenta que la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, como bien dice su nombre, nuclea a trabajadores de la economía popular, que son cartoneros, manteros, etcétera, etcétera, que trabajan en la informalidad del trabajo, valga la redundancia. ¿Cuál es la situación de esos trabajadores hoy en día con este proceso también de recesión que estamos viviendo en todos los sectores de la economía de nuestro país? Porque mucho se habla de los trabajadores registrados, pero también me parece que donde más repercute y donde más se hace notar la decadencia de las políticas económicas y sociales del gobierno nacional es en esos sectores, ¿no? Exactamente. Lo que sucede con los trabajadores de la economía popular, en realidad, por esto que estábamos hablando antes, es bastante desconocido, porque al ser invisibilizado por el Estado, al ser no reconocido como un trabajo, es difícil y ha sido difícil llevar unas buenas estadísticas. Pero lo que te puedo asegurar es que, dado a algunos estudios que han hecho, que se ha hecho a través, sobre todo, del Instituto para la Producción Popular, es que de un trabajo formal que se pierden, se resienten 4 trabajos de la economía popular. Si estamos hablando de esta Argentina de modelo neoliberal que asumió a fines del 2015, que se han perdido cientos de miles de puestos de trabajo, eso imagínenlo para los trabajadores de la economía popular. Además hay que tener en cuenta que gran parte de esos trabajadores de la economía popular trabajan y producen lo que hacen y el servicio que llevan adelante utilizando servicios como el gas, como la electricidad, como el agua, servicios que han aumentado enormemente. Digamos, si nosotros caminando por la calle hoy con un compañero, digamos, por calle Entre Ríos, y veíamos a una cuadra de calle Córdoba 5 locales que habían cerrado en 2 cuadras. Imagínense lo difícil que es para un pequeño productor hortícola inclusive también, sostener su fuente de trabajo si los servicios se le han incrementado enormemente y al mismo tiempo el país entra en una recesión en donde lo que producen tal vez no lo puedan vender, el servicio que brindaban la gente lo dejó de consumir, porque eso es lo primero que se refiere, las changas, los trabajos de primera mano, son lo primero que primero se pierde. Entonces en esa situación es muy grave, es de gran gravedad para los trabajadores de la economía popular, que son los que primero sufren la recesión, que particularmente Rosario es muy visible, la están sufriendo miles y miles de trabajadores de la economía formal. Claro. Bien, Sergio, entonces mañana ¿a qué hora y dónde va a ser el inicio de la jornada de protesta acá en la ciudad de Rosario, que se va a replicar en todo el país? En la ciudad de Rosario, las organizaciones que forman parte de lo que es esta mesa social van a realizar 4 cortes, uno y el principal va a ser, como decía, en Olonia y Circunvalación, desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde. En el mismo horario se va a realizar otro corte en Circunvalación y Presidente Perón. También va a haber otro en Baigorria y Somoza. Y por último va a haber otro en la vía de Juan José Paso y la vía, que es Juan José Paso en 1200 aproximadamente. Eso van a ser los cortes. De todas maneras, esas no son todas las jornadas de protesta que va a haber el día de mañana. Si tienen un minuto, les cuento que los motoqueros también van a marchar a partir de las 5 de la tarde, van a concentrar en la Plaza Pringles y van a marchar hasta el monumento, exigiendo que vuelva para atrás el decreto de necesidad de urgencia que ha lanzado el Ejecutivo Nacional. Un decreto de seguir los reclamos de los trabajadores, como siempre. Claro. Han impuesto mediante un decreto la necesidad de que los trabajadores, en este caso cadetes y motoqueros que forman parte de la economía popular,
tengan que tener en el casco impresa la matrícula, tengan que usar un chaleco especial, tengan que cumplir ciertos requisitos, etcétera, etcétera, que no puedan viajar más de dos en una moto para hacer su trabajo, etcétera, más de uno, perdón, para hacer su trabajo en la moto, toda medida pensada para la clase media, para cuidarse en términos de seguridad, si se quiere, pero que de ninguna manera contemplan a los trabajadores y que les genera una dificultad más para afrontar, como hacen ellos, un trabajo que es enormemente precarizado, con condiciones también precarias de trabajo en términos de que están todo el día en la calle y demás. Bueno, el Estado le sumó una piedra más al zapato de los compañeros motoqueros, entonces van a estar marchando también mañana a las 5 de la tarde, y además va a haber una olla popular que van a llevar adelante los compañeros del barrio de pie, en reclamo de que se pongan en marcha y lleguen a partidas presupuestarias para los programas de los cuales necesitan para sostener los comedores y sostener los merenderos que tienen pactados con el Estado. Y por supuesto, lo principal, va a haber una gran marcha docente y del movimiento sindical Rosario y de otras organizaciones pidiendo que termine este proceso de neoliberalismo que está llevando y de ajuste que está llevando el gobierno nacional. Desde ya, desde la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, apoyamos todas las marchas, no solamente las que tengan que ver con los trabajadores que forman parte de nuestra organización, sino también con los docentes y los trabajadores formales que la están pasando muy mal. Claro. Bueno, Celso, te agradecemos muchísimo la comunicación. Seguramente durante el año te vamos a seguir molestando para hacerte otras preguntas. Por último, ya que estamos y aprovechándote, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular también tiene uno de los emprendimientos productivos, corregime si estoy errado, uno de los emprendimientos productivos más importantes, por llamarlo de alguna manera, es el Mercado Popular, ¿no?, de Rosario. En el caso de Rosario, sí, es un núcleo, es un centro donde la economía popular se expresa en una buena expresión, por decirlo, no voy a decir su máxima expresión porque sería muy agrandarme demasiado, porque yo trabajo prácticamente ahí, pero es una buena expresión porque nuclea a muchos productores que a través de la organización popular encontraron un lugar donde no trabajar precarizadamente, no trabajar en malas condiciones de trabajo, y que mediante la organización pudo expresar lo que es la economía popular de manera bien concreta, con pequeños productores haciendo cosas artesanales y produciendo para nuestra ciudad en un gran lugar como es La Toma. Eso es el Mercado Popular, que es un orgullo para la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Y no, sí, lo que vos decís, la verdad que es algo importante, pero no es todo, digamos. Hay muchos y miles de trabajadores que no corren con la suerte y ni han tenido las posibilidades que lo han tenido quienes trabajan en el Mercado Popular. Y bueno, tenemos que seguir luchando no solamente por ellos, sino por el resto de los compañeros. Bien. Muchísimas gracias, Celso, por tu tiempo, y muy clarito el tema, así que te vamos a tener que volver a llamar para ver cómo siguen todas estas negociaciones. Muchísimas gracias. Estuvo con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Estuvo con nosotros Celso Moliné, integrante de la Confederación de Trabajo de la Economía Popular. Bueno, seguimos aquí en esto que se llama Así Nuestra Vida, una de cal, una de arena, y a veces son muchas pálidas porque el 6.6 ¿qué pasó? ¿Tanda? ¿No? Disminuyó Disminuyó el consumo en los supermercados, 6.6. Es mucho. Es bastante, sí. Teniendo en cuenta que los supermercados venden, lo que más se vende es almacén, y almacén es comida. Sí. O sea, se está vendiendo menos comida que hace un año atrás. Es temoroso el tema. Bueno, Emilio, todo tuyo, que tenés cosas que hacer. Esto es Así es Nuestra Vida, la única revista de la radio. Seguimos en esto que se llama Así es Nuestra Vida. Y bueno,
a 3 días del recital del Indio Solari tenemos repercusiones todavía. Estaban rastrillando la zona porque argumentaban que podía haber más muertos, o por lo menos buscando a las personas que estaban desaparecidas. El ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, hizo en las declaraciones que ellos iban a poner todo el empeño para que la gente se quedara totalmente satisfecha y segura de que encuentren a todas las personas que los familiares están reclamando porque no llegaron a sus hogares. Fueron 2 muertos que hubo en el recital. Nosotros tenemos a una persona que estuvo en el recital, que compartió el festejo y que también vivió todo lo que fue la salida, la llegada. Está con nosotros Mauro Díaz, licenciado en Higiene y Seguridad. Muy buenas tardes, Mauro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Mira, estoy aquí con Federico Tartufoli, otro fan del Indio Solari, que ha compartido también el espectáculo. Nosotros queríamos saber, ¿vos lo seguís a todos lados al Indio o no? Mira, la verdad es que, yo soy, como quien diría, amante de su música, pero era la primera vez que participaba de un recital de él. Claro. Así que fue mi primera experiencia con él. ¿Y cómo fue la experiencia? ¿Vos entraste, estabas cerca del escenario, estabas lejos, te cortaron la entrada, viste policías? Todo eso que argumentan en los otros que fueron, que no hubo la logística adecuada. Mira, la verdad que desde un principio, 70 kilómetros antes de llegar a la ciudad, ya la ruta era un caos. Se encontraba completamente bloqueada, avanzábamos a paso de hombre, o sea que la llegada ya fue bastante complicada. ¿Fuiste por tus propios medios o con colectivos de estos que estaban contratados? No, fuimos en una Traffic contratada con un grupo de amigos y mi hermano. Ajá. Siendo el directamente al ingreso en la ciudad, podías notar sinceramente la ausencia total de lo que era una organización. O sea, no había agentes de tránsito, no había policías. La calle sinceramente estaba 100%, como quien diría, copada por fanáticos, por personas que como nosotros habíamos ido a ver un espectáculo. Teniendo en cuenta que es la primera vez que ibas a ver al Indio Solari y demás, ¿alguna vez participaste o conoces o viste algún evento de estas características, con tanta gente movilizada, con estas características, ¿no? Porque hay gente que va 2 días antes, se queda hasta el otro día y demás, o crees que hay posibilidades de poder rumbearlo o manejarlo de otra manera? Porque también es un hecho cultural que no tiene precedentes, me parece. Sí. Mira, la realidad es que yo he participado de otros recitales, pero de otras bandas, y no había visto nunca una movilización de este estilo. Claro. La cantidad de gente que había era impresionante. Yo, sinceramente, nunca había visto tanta gente junta. Para mí la ciudad estaba completamente tomada por personas que habían ido al recital. Por los fans. Había ausencia total, de organización por fuera del recital. ¿Y en qué sector estabas, Mauro? Y nosotros nos ubicamos en lo que sería el centro del predio. El predio tenía algo así, creo que a mis ojos, como alrededor de 700 metros de largo por 300 y pico de ancho. Y nosotros estábamos en el medio. ¿Y cómo fue la salida después, estando en el medio con tanta gente a tu alrededor? Ni bien termina el recital, el Indio Solari dice, el Indio Solari no, otra persona que hablaba por micrófono dice que nos avisa que saliéramos con tranquilidad, que las puertas estaban todas abiertas, pero la verdad es que yo, ubicándome en el centro con 150.000 personas atrás, la salida fue un trastorno total. La gente se desmayaba, había chicas embarazadas, papás con bebés en brazos pidiendo por favor que le permitan salir. Pero era tanta la gente que por más buena voluntad que uno tuviera de cederles el paso, era imposible salir. Eran cuadras y cuadras y cuadras de gente pegada una con otra, sin ni 5 centímetros de distancia. O sea, lo más real era mi pecho iba tocando la espalda del que venía delante, y así por cuadras y cuadras y cuadras y cuadras. Y puntualmente, seguramente
chat muchas personas que te vieron y que sabían que estabas en el recital te preguntaron si viste algo, si te enteraste de algo. ¿Cuándo te enteraste de la tragedia que aparentemente, más allá de los trascendidos de los medios, no fue dentro del predio o no fue producto de la asfixia que sí se sufría, como bien relatabas, a la salida del predio? ¿Cuándo te enteraste de todo? ¿Te enteraste en el lugar, más allá de las palabras que había dado el Indio Solari en ese momento, pidiendo que se tranquilicen un poco? ¿Viviste un hecho así de una avalancha que no se podía respirar durante el show? Lo pregunto. Mira, en el medio no se vivieron avalanchas, pero sí, por ejemplo, al lado mío una chica se desmayó, claro, y en varias oportunidades en el transcurso del recital se pidió auxilio para que saquen a personas que se habían desmayado. Un hombre que estaba al lado mío con un bebé me pedía por favor que le abra paso para salir, pero la realidad es que era imposible. Claro. Yo me entero del acontecimiento una vez que habíamos llegado ya a la Traffic y nos disponíamos, digamos, a dormir, porque en la realidad, mientras esperábamos que los otros chicos llegasen, me mandan un mensaje a mí preguntándome cómo estaba, que se habían enterado de la tragedia, y hasta ese momento no sabíamos nada. Claro. Por eso, claro. O sea, que la gente que estuvo ahí no toda se enteró de lo que estaba pasando. Nadie se enteró de la muerte de nadie dentro del lugar. Claro. Mira, sí, yo creo que si hay algo que recalcar es que más allá de la tragedia, ¿no es cierto?, y de las pobres familias que lamentan la pérdida de sus seres queridos, todo terminó, podríamos decir entre comillas, bien, porque claro, por la cantidad de personas que había, podría haber sido peor. Realmente podría haber sido peor. Y fue una noche fría, que si hubiese sido una noche de calor, ni hablar como unas de estas de verano húmedo que tenemos nosotros acá en Rosario, pero se hubiesen multiplicado la cantidad de muertos. Realmente hacía frío y creo que eso favoreció, ¿no es cierto?, a que mucha gente no se descompusiera, no se descomponga y no se desmaye antes. Sí, también recordemos que la persona que fallece, uno de las muertes que hubo, fue atendido por personal de Cruz Roja dentro del predio y llegó a ir en la ambulancia camino al hospital, y en ese trayecto es donde le agarra un paro cardiorrespiratorio. Así que eso también hay que tenerlo en cuenta. Si bien es verdad, estaba desbordado por todos lados, en muchos casos la presencia de la Cruz Roja se hacía notar, pero era muchísima gente. No es el primer recital que me toca ir. Vengo yendo a ver el Indio del 2001 y sí, fue el recital con más gente sin lugar a dudas. También se había anunciado que este podía ser el último recital, entonces también mucha gente generó mucho de eso, y la enfermedad del músico también. Y una cosita también a tener en cuenta: la salida siempre ha sido problemática. En este caso fue un papelón, eso es así. Podía, como bien relataba nuestro entrevistado, podía haber habido muchísima más muerte en otro contexto quizás. Siempre es complicada la salida. Esta vez había calles que estaban cerradas, no se podía entender. Creo que no estaba muy bien el público, porque no hubo siempre tanto, se porta muy bien. No hubo desmanes afuera. No, pero eso es una característica de este tipo de acontecimientos, que insisto, es muy complejo y muy difícil compararlo con cualquier otro espectáculo, y no digo solo en Argentina. Es un fenómeno cultural que no tiene precedente ni siquiera en el mundo. O sea, es algo que no tiene personas, sí, que se movilizan. Se movilizó 3 veces como mínimo, no se sabe todavía cuánta cantidad de gente había porque no se puede ver por los tickets. Se movilizó por lo menos 3 veces la cantidad de habitantes que tiene la ciudad de Olavarría. 3 veces más gente fue el recital de la que vive todos los días o sea, se hizo otra ciudad para este tipo de espectáculo. Así que es un fenómeno que me parece que no lo vamos a volver a ver ni con el Indio Solari ni con ninguna otra. Sí, en Argentina no hay otro. Algo similar fue, por ejemplo, los festejos del Bicentenario en el 2010 en Buenos Aires, en el Obelisco y demás, que se acercaron algo así en 6 días, algo así como 6 millones de personas y con mucha gente. Algo así, ¿no? Hay uno que está Sergio Saleya también. ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo te va? Sergio te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Lo que iba a decir es que hay un evento en Copacabana
de los Stones, que 1 millón de personas había. Sí. También en Copacabana hubo 3 millones de personas cuando fue el Papa Francisco. No es lo mismo. Culturalmente Argentina... Sí, pero culturalmente Argentina no es lo mismo el comportamiento de Argentina culturalmente en este tipo de evento que en otros países. También hubo cerca de 500.000 personas en los Rolling Stones en La Habana, Cuba. También en Europa se han hecho eventos, Woodstock y demás eventos que tienen las mismas características, pero son distintas. El comportamiento, lo dicen los mismos músicos que vienen de afuera, nadie se comporta. El pogo, por ejemplo, el pogo no existe en todo el mundo, es así. Vos, con respecto a tu profesión, ¿no es cierto?, que te encargás un poco de la logística, de cuidar otros sectores. ¿Vos podés aportar algo? ¿Viste algo que estaba fuera de lo que realmente debería estar? Mirá, desde el principio, desde el vamos, la organización en lo que fue el ingreso de los micros y la llegada ya a la ciudad ya era caótica y era ausente de organización directamente. O sea, un lugar, una ciudad que es copada por vehículos y donde no hay agentes de tránsito por ningún lado, ya es la primer falla. La segunda falla se presenta en que empieza a correr la voz en lo que era la ciudad o los grupos de que el evento no tenía cupos, o sea que básicamente iban a entrar todos. Aquel que no había comprado entradas no necesitaba comprarlas, porque se vendían entradas truchas hasta en la puerta del predio, y se hablaba y se rumoreaba de que no iba a haber control o corte de entradas, y realmente fue así. Claro. Mauro, ¿cuántas patrulleros y ambulancias contabilizaste? Si es que contabilizaste, o si tenés alguna memoria visual ahí, vos, ¿cuántas viste? Patrulleros vi 2 estacionados, de estas de Renault Duster que usan la provincia de Buenos Aires. Sí. Policías vi 3 cortando, intentando cortar entradas, que dejaron de cortar automáticamente, la gente se arrimó. Y vi un cuadro, mejor dicho, una fila de policías así, del tipo cuando uno va a la cancha, de aproximadamente 15 policías con escudo, y no vi más nadie de seguridad. ¿Y de ambulancias? Mira, ambulancias, a mí me llegó el comentario de que decían que había ambulancias rodeando el perímetro, pero yo la verdad que no vi ninguna. La verdad que... Sí vi un puesto sanitario. Para tanta cantidad de personas, demasiado poco. Yo vi un puesto sanitario, la verdad que la gente de Cruz Roja se la escuchó bastante activa, lamentablemente, ¿no? Pero se la escuchó bastante activa, andaban con silbatos y cascos entre medio de la gente, ¿no es cierto?, entre medio de nosotros, pero no más que eso. Después, lo que es disposición de baños químicos que debería haber habido, no había ninguno. Mejor dicho, ninguno no. Había, pero para 300.000 personas por lo menos se hubiesen necesitado 30.000 baños, y había, claro, correcto. Era mucho. Sí. La ciudad en sí era un migitorio gigante, porque la gente necesitaba ir al baño, ¿entendés? Y sí, obvio. 5, 6, 7 puestos de cerveza por cuadra había, y no había baños, entonces era mujeres, hombres, niños, gente adulta, haciendo sus necesidades donde podían. Fue realmente, para los que estuvimos ahí, fue incómodo el estar diario, más que llovió toda la tarde, ¿no es cierto? Entonces se notó denso, se sintió denso. Después se descomprimió bastante con el inicio del espectáculo, y particularmente yo creo que el Indio Solari, cuando empiezan los desmanes, digamos, o estas personas que aparentemente se habían descompuesto en el frente, yo creo que él se dio cuenta de que realmente la mano venía complicada, y lo que hizo fue, digamos, informar o decir de que iba a tener que suspender, pero realmente si suspendía el espectáculo iba a ser peor, ¿no? Una tragedia total. Claro. Imagínate la gente que viajó tantos kilómetros, que estuvo todo el día sin poder ir al baño o haciendo su necesidad en cualquier lado, que no tenían dónde dormir, que había estado bajo de la lluvia, que hacía frío y encima le suspendían el recital. Sinceramente se iban a comportar diferentes. Lo que sí yo te puedo decir es, por ejemplo, que yo, como en otros recitales, en este no vi corridas, no vi botellazos, no vi robos, no se oyó esto, más allá de lo que
de las cosas particulares que se comentaron dentro por la TV, digamos, sí. No se vio esto en la vía pública. Fue bastante tranquila la salida, más allá de la cantidad de gente, tranquila en ánimos, digamos. Y el transcurso del día también fue así. Sinceramente podría haber sido una tragedia importante, si no. Sí, por supuesto. Bueno, Mauro, te agradecemos tu participación y la buena onda como para sumarte. Sé que estás trabajando y bueno, muchísimas gracias. Estuvo con nosotros Mauro Díaz, licenciado en Higiene y Seguridad. Muchísimas gracias. Chao.